Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este miércoles. María Luisa, buenas noches. Alberto, ¿cómo estás? Amigos televidentes, gracias por sintonizar esta hora. Hay mucha información, así es que de inmediato a los titulares. Patrulla fronteriza de los Estados Unidos localizó a 7 menores de edad guatemaltecos. Días atrás habían sido reportados como desaparecidos. Nueva tragedia en Huehuetenango. Una luz acabó con la mitad de una familia luego de que su vivienda quedara soterrada. El hecho se registró en Aguacatán esta madrugada. Los casos de viruela del mono se incrementan en el mundo y crece la preocupación. Hemos consultado expertos para contarles de qué se trata la enfermedad y cómo cuidarse. 7 millones de vacunas contra el COVID-19 se vencieron en el Centro Nacional de Biológicos y otras 900.000 caducarán en días, según la auditoría de la PDH. Un grupo de pobladores aseguran que agentes de la Policía Nacional Civil habrían provocado un accidente por estar ebrios. El incidente quedó grabado en video. Familiares de uno de los sobrevivientes de la masacre escolar registrada ayer en Texas, en Estados Unidos, relataron a detalle el ataque. Más adelante le presentamos las declaraciones. Integrantes de la selección de fútbol de talla pequeña comparten su experiencia luego de haber disputado la Copa América en Perú, donde enfrentaron al subcampeón. Electroral y sus deliciosos sabores presenta. Iniciamos con temas migratorios. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos localizó a 7 menores de edad guatemaltecos que días atrás fueron reportados como desaparecidos. Ellos se habían fugado de un albergue civil en México y tras ser localizados fueron llevados a otro recinto para su resguardo. Henry Montenegro con los detalles. Los menores de edad fueron vistos por última vez entre el 15 y el 17 de mayo en un albergue civil de la ciudad de Nuevo León, Guanajuato, México. A este sitio habían sido llevados por parte de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la localidad, debido a que los menores fueron catalogados en condición de tránsito irregular por México. Sin embargo, al fugarse se activaron las alertas Amber y fue hasta el martes en horas de la noche que la Cancillería guatemalteca dio a conocer que la patrulla fronteriza localizó a los 7 menores con edades de entre los 12 y los 17 años en el área de Eagle Pass cuando intentaban ingresar de forma ilegal a los Estados Unidos. Los menores fueron llevados a 2 albergues y, según dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, serán los consulados del Río y de McAllen quienes darán seguimiento a estos casos. Se tiene previsto que el personal de ambos consulados lleve a cabo entrevistas con los menores para conocer su estado de salud, además para saber de qué región del país y qué los motivó a desplazarse. Este grupo de guatemaltecos forma parte de los cientos de migrantes que viajan de forma constante hacia el norte en búsqueda de mejores oportunidades. Además, no es la primera vez que se registran casos de migrantes que escapan del albergue a donde son llevados los menores tras ser localizados transitando de forma irregular por territorio mexicano. Solo en lo que va del año, según los datos del Instituto Guatemalteco de Migración, 79 menores no acompañados han sido retornados desde Estados Unidos a nuestro país. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Miren, y dolor y pesar embarga a la familia que perdió a 3 integrantes luego de una luz que sepultó su vivienda en Aguacatán y Huehuetenango la madrugada de este miércoles 25 de mayo. La comunidad se ha unido para brindar acompañamiento a los dolientes de las primeras víctimas de este invierno. Mientras todos dormían, un estruendo a la 1 de la mañana hizo que despertaran. Un talud se desprendió de una montaña que cayó sobre una vivienda de nylon en cuyo interior dormían 3 hermanas, quienes fallecieron al quedar bajo toneladas de tierra. Se trata de Juana Fabiola, Belinda Yaneli y Jenny Maribel, de 6, 9 y 13 años de edad, que son las primeras víctimas del invierno en Agua Blanca, Chicoche, Aguacatán, Huehuetenango. Los padres de las menores y otro hermano de las niñas sobrevivieron porque dormían en otro ambiente de la casa. El papá hace 2 años sufrió un accidente de motocicleta y quedó en silla de ruedas. Su esposa labora en oficios domésticos para sostener a la familia, pero su situación es difícil pues no tienen recursos económicos. La familia pues está de luto, prácticamente en nuestro municipio de Aguacatán pues están de luto. Pues tenemos la niña de Jenny Maribel Solís Mendoza, de 13 años de edad, Belinda Yaneli Solís Mendoza, de 9 años de edad, y
Juana Fabiola Solís Mendoza, de 6 años. Autoridades activaron el Centro de Operaciones de Emergencia, coordinaron la evaluación de daños y del área afectada donde se debe desalojar a otras familias que están en riesgo, las cuales serán autoalbergadas. Tiene un talud de aproximadamente 22 metros de altura, de un terreno bastante arenoso, sobre una vivienda bastante humilde, y lamentablemente pues fallecen 3 niñas, han sido evacuados el resto de familiares que se encontraban en la vivienda. Ya se encuentra personal de Conred y del Centro de Operaciones de Emergencia haciendo las consideraciones necesarias, apoyando a la familia. Los cuerpos de las niñas son velados en su comunidad, donde, como suele ocurrir en tragedias, los vecinos se unieron en comisiones para coordinar la compra de los féretros, la comida, las sillas, elaboración y distribución de alimentos, entre otras cosas. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Electroral y sus deliciosos sabores presentó. Y padres de familia de un niño de 4 años que supuestamente fue agredido por una fiscal del Ministerio Público dentro de un centro comercial en Xela llevaron a cabo una manifestación frente al Complejo Regional de Justicia en Quetzaltenango para denunciar la lentitud en el proceso. Según la denuncia de los padres de la víctima, el pasado 13 de mayo, la funcionaria agredió al niño de 4 años dentro de un juego inflable en un área infantil del centro comercial en la zona 3, mientras que el INASIF informó que el menor tenía en el rostro hinchado, moretones en la cabeza y rasguños en el cuello. Bueno, otro tema, Noticiero Guatevisión viajó hasta San Bernardino, Suchitepeques, para hablar con José García, a quien ahora se le reconoce como un héroe. Se trata de un agente de la PMT que ayer se viralizó en redes sociales por haberle salvado la vida de una recién nacida al darle primeros auxilios. Encontramos a García en la municipalidad de San Bernardino, entregando turno para irse al descanso luego de una jornada laboral atípica. Comentó la experiencia que vivió ayer en horas de la noche cuando dio primeros auxilios a una recién nacida que no estaba respirando. Ya el bebé ya estaba bastante moradito, ya casi no respiraba. En lugar de respiración, pues en su boquita pues les extraía lo que era una flema bastante gruesa, entonces pues, en nuestra mente pensamos de que no lo íbamos a lograr, pero la honra sea para Dios. Lo que se logró hacer, poder ayudar al bebé recién nacido, pues logramos reanimarlo con los signos para poder, mientras que vinieran los bomberos, pues ellos ya se encargaron con el resto de llevarlos a un centro asistencial. Vecinos del municipio califican como heroica la acción de la gente y aplauden su labor, ya que atendió a la recién nacida hasta que los socorristas la llevaron al hospital. Me siento muy contenta y a la vez muy orgullosa de que hayan personas que estén dispuestas a ayudar al prójimo ahí en nuestro pueblo. El hospital de Mazatenango confirmó que atendieron a Fernanda Noemí Chiquirín Sac, de 7 días de nacida, que presentaba un cuadro de ictericia neonatal, lo que provocó que se bloquearan las vías respiratorias. Fue remitida a su vivienda horas después. Desde Suchitepeques, Marvin Tunches, Noticiero Guatevisión. Ante el incremento de casos de viruela de mono en el mundo, Noticiero Guatevisión consultó con expertos sobre esta enfermedad y le contamos cómo cuidarse. Continuamos con más información y este miércoles arribó al país un lote de 273.780 dosis de la vacuna Pfizer que fue adquirida mediante la compra directa a través del mecanismo COVAX. Salud confirmó que las dosis serán utilizadas para población de 12 años en adelante. Sin embargo, el país sigue esperando la dosis de Moderna que servirían para que menores de 6 a 11 años completen su esquema de vacunación. También se espera que lleguen al país las Pfizer pediátricas para atender a esa misma población, ya que únicamente se logró aplicar la primera dosis a 494.043 niños de los 2.2 millones que deben estar incluidos. El resto están desprotegidos y llevan más de 3 semanas de retraso en recibir la segunda dosis. Y más de 6 millones de vacunas han vencido y ahora en menos de 6 días vence el último lote de AstraZeneca. El hecho preocupa a la Procuraduría de los Derechos Humanos que ha llevado a cabo una inspección.
La Procuraduría de los Derechos Humanos ha documentado que casi 7 millones de vacunas contra el COVID-19 se vencieron en el Centro Nacional de Biológicos y otras 900.000 caducarán el 31 de mayo, que corresponden a AstraZeneca, y unas 300.000 de Pfizer vencen en junio. Es una situación que todos los meses se está dando sin que el Ministerio de Salud tome una acción importante ante la situación tan grave que enfrentamos. El 18 de mayo, la PDH realizó una nueva supervisión al Programa Nacional de Inmunizaciones y encontraron en resguardo un total de 8.027.000 dosis de vacunas, pero de estas solamente 1.100.000 tienen todavía vida útil. Encontrando en resguardo un total de 8.027.000 dosis de vacunas. Lamentablemente de este total, únicamente alrededor de 1.100.000 vacunas tenían vida útil todavía. Esto significa que más del 85% de todas las vacunas que existen en el país en este momento en contra del COVID se encuentran vencidas, siendo una situación totalmente inédita la que hemos documentado, toda vez que en el país jamás se había vencido una cantidad tan importante de vacunas. Es decir, más de 6.927.000 dosis están ya vencidas y no pueden usarse, sin embargo, tampoco destruirse por las denuncias que existen. Lo que representa también un costo para la renta de las mismas. En el caso del resto de vacunas, están iniciando los procesos administrativos para poder determinar efectivamente cómo, cuándo y dónde se va a realizar la destrucción de estas vacunas. Y además de quién va a absorber el costo de los mismos y sobre todo la responsabilidad de esta situación. Con imágenes de Roberto López, reportó Andrea Domínguez. Y preste mucha atención porque otro tema que preocupa es que en varios países de Europa y Estados Unidos se ha incrementado el número de casos de la llamada viruela del mono. Por la cual en Guatemala ya se emitió una circular sanitaria para evitar estos casos. Tome nota porque a continuación le vamos a contar de qué se trata esta enfermedad y cómo debe cuidarse. Hemos consultado a expertos. La viruela del mono no es una enfermedad nueva, ya que se detectó por primera vez en humanos en 1970 en el Congo. Sin embargo, actualmente ha generado preocupación en países de Europa y Estados Unidos por los casos recientes. Aunque en Guatemala no se ha registrado ningún paciente con esta enfermedad, para quienes viajan de forma constante sí puede representar un riesgo. Sin embargo, ¿cómo se contagia? A decir del director del Observatorio Nacional de Salud, José Ortiz, por contacto directo con algún paciente infectado o mediante fluidos como la saliva. El Ministerio de Salud señala que las personas que residen en zonas boscosas pueden tener exposición directa de la enfermedad por medio de animales infectados. La enfermedad genera malestares como fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios linfáticos, entre otros malestares. La enfermedad también provoca erupciones cutáneas en áreas como el rostro y en las extremidades, para posteriormente presentar secreciones que cicatrizan, y esta enfermedad puede durar de entre 2 a 4 semanas. Para evitarla, las personas deben mantener medidas sanitarias como las que se tienen actualmente por la pandemia. Sin embargo, ¿existen tratamientos para esta enfermedad? Solo medidas de soporte. Se han mencionado 2 medicamentos que están aprobados en la Unión Europea y en los Estados Unidos, como el Tecoviramat, que está específicamente para el virus de la viruela del simio. El otro está el Brincocidofovir, que es el de primera línea para este tipo de virus, los cuales ninguno está disponible en Guatemala. Actualmente existe una vacuna para prevenir la enfermedad, pero esta no se encuentra en producción masiva, según Ortiz. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Hablemos de salud. En el marco del Día Mundial de la Tiroides, que se conmemora cada 25 de mayo, especialistas hacen un llamado a hablar abiertamente y conocer más acerca de estos trastornos, los cuales se manifiestan cuando la glándula no funciona adecuadamente. El segmento de salud es presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. Muy buenas noches, así es. Se estima que aproximadamente 750 millones de personas padecen algún trastorno tiroideo. Su importancia radica en que es la encargada de producir, liberar y almacenar hormonas relacionadas con la mayor parte de las funciones corporales, entre ellas el crecimiento y el metabolismo.
La hormona tiroidea tiene un impacto significativo en los cambios en el cuerpo y juega un papel sustancial en el funcionamiento del corazón y el sistema cardiovascular. Tal es el caso de los pacientes con hipertiroidismo e hipotiroidismo, enfermedades que causan una gran variedad de alteraciones hemodinámicas y cardíacas que pueden conducir a eventos cardiovasculares, arritmias e insuficiencia cardíaca, por mencionar algunos. Pero las personas que no tienen un diagnóstico de estos trastornos y presentan algunos síntomas no definidos, el doctor Rodolfo Andrino recomienda lo siguiente. Todas las pacientes que presenten síntomas que no están bien definidos, como los que hemos mencionado ya, de alteraciones en lo que es su metabolismo, aumentando de peso, cansancio crónico, intolerancia al frío, cambios en el estado de ánimo, incluso los que habíamos mencionado hasta depresión, alteraciones de su ciclo menstrual, pacientes con infertilidad, todas ellas consulten con su médico para que les hagan los exámenes y evaluaciones necesarias para llegar a un diagnóstico certero. Por lo anterior, el especialista invita a las personas en general que visiten la plataforma especializada Mide tu Tiroides, en la cual se puede consultar información sobre la glándula tiroides y los síntomas de enfermedades ligadas a ella. En el sitio web pueden realizar un test para evaluar si están en riesgo de tener algún trastorno tiroideo. Con esta información regreso con ustedes al set. Para Noticiero Guatevisión, Pamela Valdés. El segmento de salud fue presentado gracias a Mencetamol Bebible, el primer paracetamol bebible para aliviar la fiebre y el dolor. En el Congreso se conformó una mesa técnica que analizará temas como el pasaje y las multas en el transporte público. Esto luego de que pilotos pidieran regulaciones para proveer el servicio. Los detalles luego de la pausa. Continuamos con más. Los estudiantes de la Universidad de San Carlos en Quiché tomaron las instalaciones administrativas de ese centro, ubicadas en la cabecera departamental, donde expresaron su oposición a la elección de Walter Mazariegos como rector de esa casa de estudios y pidieron anular el proceso electoral de la USAC por supuestas anomalías. Ya le adelantábamos que los transportistas de varias asociaciones se presentaron una serie de exigencias a las autoridades que se encargan de regular a las unidades del transporte colectivo. Bueno, además, en el Congreso se conformó una mesa técnica que analizará temas como el pasaje y las multas. Veamos lo que exigieron. La tarifa de pasaje, las multas a pilotos por carecer de un certificado de capacitación y la competencia desleal que argumentan por las nuevas líneas que se autorizan son algunas de las exigencias que plantearon los empresarios de buses extraurbanos durante una citación en el Congreso de la República. En la reunión, la Dirección General de Transportes acordó ya no multar a los pilotos por carecer de dicho certificado, ya que no se ha puesto a funcionar un instituto que se encargaría del tema según la legislación de 2015, pero prometen que próximamente comenzará a funcionar. Mire, en algunas tiene razón. Tal como ustedes observaron, yo indiqué que aquellas remisiones que se pusieron por carecer de certificación asertiva, pues esas no tienen ningún fundamento, porque hoy por hoy no hay quien las extienda. El tema del pasaje es de los que mayor impacto ha generado en el bolsillo de los guatemaltecos, primero derivado de los aforos por la pandemia y ahora con el incremento en el precio de los combustibles. Sin embargo, los transportistas aseguran que la situación actual los lleva a aumentar los precios. Y quisiéramos regresar a las tarifas que se tenían anterior a la pandemia, pero eso es imposible. La canasta básica subió. Si usted le pregunta al que va a vender aguacates, ya no da el mismo precio sus aguacates. El que vende cebollas ya no la da el mismo precio. Las autoridades señalan que no hay autorización para un incremento en el pasaje. Hay un acuerdo gubernativo que establece la cantidad o la tarifa que está autorizada. En este momento, ninguna línea de transporte está autorizada a cobrar fuera de lo que está autorizado según esas normas. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. 9 de la noche con 26 minutos, llegó el momento de una nueva pausa. Tenemos pendientes internacionales, el servicio de Guate reporta, que es la información que usted nos hace llegar a través de la mensajería de WhatsApp. Así es, y además deporte, tenemos un triunfo para Guatemala, un verdadero orgullo y muchas otras cosas más. Todo esto será después del programa Razón de Estado, a quienes vamos a ceder el espacio en este momento, pero regresamos después con más información. Agente
agentes de policía son señalados por provocar disturbios en la vía pública en Huehuetenango y el hecho quedó grabado en video. Tenemos las imágenes al volver de Razón de Estado. Estamos de regreso, gracias por continuar en la señal de Guatevisión. Tenemos que hablar de las fuertes lluvias de las últimas 24 horas que han causado deslaves, socavamientos y ya se contabilizan 3 niños fallecidos. El INSIBUME prevé que la lluvia incrementará en los próximos días y datos de la Conred señalan que la temporada ha producido ya 89 incidentes, los cuales han dejado 136.531 afectados, 18 personas en riesgo y 400 damnificados, además de 1.125 evacuados. También se ha atendido a 1.973 personas, de las cuales resultó una herida y 3 fallecidos. En cuanto a daños en infraestructura, se contabilizan 64 viviendas con daños leves, 325 moderadas y 11 severas, 2 escuelas afectadas, 4 viviendas en riesgo y también se reportan 23 carreteras afectadas y 3 puentes afectados y 1 destruido. Por ello se encuentran cerca de 1.000 albergues en apresto. Además, se monitorea la actividad del volcán de fuego, que ha reportado actividad moderada. Y miren esto, un grupo de pobladores aseguran que agentes de la Policía Nacional Civil habrían provocado un accidente por estar ebrios. Un informe de la institución señala que los vecinos vapulearon a los agentes. Todo quedó grabado y se difundió en redes sociales. Esto es lo que se sabe del caso. ¿Cómo está atravesado de la carretera que va para Ixtahuacán? Pero aquellos andan bien borrachos. La Policía Nacional anda bien borracho. No miento, ahí está uno, mire. Ahí está uno. Ahí está, mira. Para que miren la gente, para que mire su papá del gobierno, el Yamatei. Bien borracho anda el cuate. Las imágenes fueron grabadas con un celular y subidas a redes sociales, donde de inmediato se viralizaron. Vecinos de Colotenango grabaron un video de una unidad policial. En su interior, un agente en aparente estado de ebriedad. Otros 2 agentes habrían logrado escapar y, según se aprecia, los agentes serían los responsables de un accidente vial en el caserío Joya Verde de Colotenango. Este miércoles, el gobernador departamental Jorge Juan de León confirmó que la Inspectoría de la Policía Nacional Civil ya investiga el hecho, pues no van a tolerar que ocurran este tipo de casos que lamentablemente son comunes. Hemos solicitado que se tomen las medidas más drásticas y que se ponga una sanción de esto. Los resultados de la investigación resultan ser ciertos y que se condene tal y como tenga que hacerse con los agentes que cometieron este delito. Bueno, lamentablemente pues sucede en algunos de estos casos. Lo que sí les decimos es que vamos a sentar precedentes. No vamos a permitir que esto pase en el territorio y si esto está sucediendo, vamos a pedir personalmente que se den las sanciones más drásticas. En un informe al que tuvo acceso Noticiero Guatevisión, los agentes informan que fueron a cubrir un accidente y al llegar al punto, los vecinos los vapulearon, pero ellos no están ebrios. Se trató de conocer una versión de las autoridades policiales, pero no se pudo ubicar al jefe de la comisaría. Nadie quiso ofrecer una declaración por este caso. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Queremos felicitar a todas las madres guatemaltecas que nos inspiran a través de su amor incondicional. CFS Corredores de Seguros, la felicita en su día. Presenta. Aquí estamos, gracias por compartir con nosotros a través de Guate Reporta. Pablo Rodríguez se reportó del área metropolitana para dar a conocer su inconformidad con el costo del pasaje urbano. Nuestro televidente nos envió un video para evidenciar que la unidad del transurbano que abordó le cobró 8 quetzales de pasaje desde Centro Norte hasta el centro histórico de la zona 1 de la capital. Esto ocurrió en horas de la mañana de este miércoles. Cabe agregar que del 16 al 23 de mayo se han impuesto 230 multas por aumento no autorizado del pasaje. Cada multa emitida habría sido por 5.000 quetzales, según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos. 8 billetes. Y siempre en el mismo tema, Roberto Cardona se reportó de la ciudad capital y nos envió un mensaje para manifestar su inconformidad con el costo del pasaje que se registró el fin de semana pasado. El mensaje dice lo siguiente, preste mucha atención, el transurbano de Centro Norte a la zona 1 de la capital cobró 10 quetzales por persona el día domingo. Una pobre señora que venía de una aldea de Sanarate no ajustaba para su pasaje. Imagínense ustedes pagar 10 quetzales. Tuve que ayudarla, ya no se puede con esta situación. Por favor, publiquen este abuso. Fue el reporte que nos enviaron.
Bueno, y desde Cobán, Alta Verapaz, nos enviaron el video que muestra un fuerte contingente de agentes de la Policía Nacional Civil, soldados del Ejército y otras autoridades que se concentraron en horas de la mañana de este miércoles en el Estadio Verapaz. El mensaje da cuenta de que el motivo de la diligencia es para efectuar el desalojo de familias que ocupan una finca en Kubilgütz y Balbatzul, kilómetro 256 de la ruta de Cobán a Chisec. Este desalojo se da en cumplimiento a una orden judicial. Feliz día a todas las madres guatemaltecas y del mundo. Se los deseamos con todo nuestro cariño, CFS Corredores de Seguros. CFS Corredores de Seguros presentó. Ahora nos trasladamos a Alta Verapaz, que es uno de los departamentos con menos población inoculada contra el COVID-19 y que no hay vacunas para menores de edad. Hay centros educativos de preprimaria que retomarán las clases presenciales. Hay algunos centros educativos del municipio que ya habían iniciado con las clases presenciales en grupos, como el caso de la Escuela para Mujeres Felipa Gómez de Cobán. El Ministerio de Educación hasta el momento no se ha pronunciado sobre el inicio de clases en los centros educativos, especialmente en el nivel preprimario. Volvemos al tema que ya le comentábamos en Guate Reporta, porque desde tempranas horas, desde este miércoles, un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil y del Ejército se concentraron en las afueras del estadio de Cobán para darle cumplimiento a una orden de juez para un desalojo en el área de la comunidad Kubilgütz de Cobán. A eso de las 9 de la mañana iniciaron a movilizarse hacia el área, por lo que el paso hacia el municipio de Chisec quedó bloqueado a causa de los diálogos que se llevaban para que los invasores pudieran retirarse de manera voluntaria. Al filo del mediodía, las unidades de las distintas comisarías se retiraron del lugar luego de que, por causas aún no establecidas, se volvió a suspender el desalojo. Se conoce que los invasores estarían armados. Informaron de información que no pudo ser corroborada. Una familia cuyo hijo sobrevivió al ataque en la escuela de Texas relató a La Voz de América la trágica experiencia. Tenemos el testimonio al volver de la pausa. En Noticias del Mundo, el joven de 18 años señalado de perpetrar la más reciente masacre en Estados Unidos, al parecer anunció en las redes sociales lo que haría 30 minutos más tarde en la escuela primaria de Uvalde, Texas. 19 menores y 2 adultos fallecidos, además de 17 heridos en condición estable de salud, continúa siendo el parte de las autoridades frente al tiroteo registrado el pasado martes en una escuela primaria de Uvalde, Texas. El gobernador confirmó que el autor de los disparos fue un joven de 18 años sin antecedentes criminales ni registro de enfermedades mentales. Los investigadores dieron con mensajes publicados en Facebook al menos 30 minutos antes de que se registrara la masacre. La primera publicación fue, dijo, le voy a disparar a mi abuela. La segunda publicación fue, le disparé a mi abuela. La tercera publicación, tal vez menos de 15 minutos antes de llegar a la escuela, fue, voy a disparar a una escuela primaria. Los hechos causaron un enfrentamiento entre el actual gobernador republicano y su contrincante demócrata en las elecciones de noviembre, Beto O'Rourke, quien asegura que esta tragedia pudo evitarse. El fiscal general del estado, quien ha recibido el apoyo del expresidente Trump por su reelección, hizo en entrevista con Fox News un llamado a armar a los maestros. No podemos evitar que la gente mala haga cosas malas. Potencialmente podemos armar, preparar y capacitar a los maestros y otros administradores para que respondan rápidamente. Esa es mi opinión. Es la mejor respuesta. Según se ha conocido, el identificado como autor de los disparos adquirió de manera legal y en fechas distintas 2 armas largas. Se espera que esa adquisición sea discutida durante el encuentro que sostendrá al cierre de esta semana en Houston la Asociación Nacional del Rifle, entidad defensora del derecho a poseer armas en Estados Unidos, con el gobernador de Texas, Greg Abbott, el senador republicano Ted Cruz y el exmandatario Donald Trump, entre otros. Mientras tanto, la gobernadora de Nueva York, estado que 10 días atrás registró otro tiroteo, cuestionó que una persona pueda adquirir armas cuando ni siquiera tiene la edad para consumir alcohol en un bar. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Ya lo escuchaban, Uvalde está de luto luego de la masacre en una escuela donde niños fueron asesinados por un joven de esa comunidad. Una familia cuyo hijo sobrevivió al ataque relató a La Voz de América la trágica experiencia.
Era un día como cualquier otro. Recuerda a Jaden Luna, de 9 años, sobreviviente de la masacre de la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas. Y luego esto pasó. Su inocencia y su cotidianidad fue interrumpida por un atacante de 18 años, identificado como Salvador Ramos. Estábamos afuera en el recreo y nuestro entrenador nos dijo que entráramos. Ahí fue que escuchamos 3 disparos y luego solo escuchamos gritos. El relato de Jaden emociona a su padre. Sabe que pasó por una tragedia que no debía de pasar él. Y pues, más gracias a Dios que todos están bien. Sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte en esta escuela de 600 estudiantes. Hemos confirmado la muerte de 19 niños y 2 adultos. Eran 2 maestros y otros 17 heridos en esta horrible tragedia que tuvo lugar aquí. Confirmó a La Voz de América el teniente Chris Olivares del Departamento de Seguridad Pública de Texas, quien agregó que aún no se sabe qué motivó al atacante al que la policía abatió. Vivía con sus abuelos aquí en Uvalde, asistió a una escuela secundaria de la zona. No hemos podido identificar a ningún amigo ni novia. Sabemos que no tenía antecedentes penales ni afiliación a pandillas. Preguntas que no eliminan lo que Cynthia Luna, madre y abuela de estudiantes de esta escuela, sintió. El susto que pasamos, no sabíamos si estaba bien el niño. Y también tenía nietos ahí en la escuela. Y vi uno que salió por la ventana corriendo. En medio de este caos, me siento feliz de que sobreviví. Celia Mendoza, Voz de América, Uvalde, Texas. Mientras tanto, al otro lado del mundo, las tropas rusas siguen su ofensiva en Ucrania. Moscú intenta expandir sus conquistas en la región oriental del Donbass, así como en la costa sur de Ucrania, en Mariupol, una ciudad estratégica tomada por los rusos tras un asedio devastador. La alcaldía indicó que hay 100.000 personas sin agua, alimentos y electricidad y advirtió que las enfermedades podrían provocar más muertes. Volodymyr Zelensky renovó su pedido de armas pesadas a sus aliados y en una videoconferencia ante el Foro Económico Mundial de Davos, donde reprochó la falta de unidad occidental. Y en temas tecnológicos, ALMA, el mayor radiotelescopio del mundo en el corazón de Atacama, en Chile, busca como objetivo para el 2030 doblar su capacidad de captar el universo en imágenes tras cerrar sus ojos durante la pandemia. Conecta tu empresa con Comnet, el Internet empresarial de alta disponibilidad. Comnet, conectando un mundo mejor. Presenta. Después de estar 6 meses cerrado durante la pandemia, el radiotelescopio ALMA volvió a enfocar sus ojos al cielo. Con sus 66 antenas, ahora tiene como meta duplicar su sensibilidad, lo que le permitirá mejorar su capacidad de captar imágenes del universo. Para eso, las autoridades apuntan a incrementar el ancho de banda de los sistemas de los telescopios por 4 para 2030, lo que les permitirá aumentar la capacidad de imagen al doble. De esa forma podrían conseguir mejores imágenes que las recientemente publicadas del agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Aumentaríamos por 2 nuestras capacidades de generación de imágenes, por lo que los tipos de imágenes que vimos la semana pasada serían más sensibles y densas, y por lo tanto tendrían más detalles, así podríamos entender más cosas sobre el agujero negro. ALMA es el mayor radiotelescopio del mundo y está ubicado en el corazón del desierto de Atacama, en el norte de Chile. Según expertos, precisamente la aridez de este desierto ayuda a evitar las distorsiones que genera la humedad en la atmósfera. Además, para mayor capacidad de observación, las 66 antenas disponen sobre los 5.000 metros de altura, casi 600 ubicaciones, por lo que se van trasladando en función de las necesidades de cada estudio que solicita el uso de ALMA, donde trabajan de forma conjunta 22 países. El observatorio fue construido en conjunto por el Observatorio Europeo Austral, la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos y los Institutos Nacionales de Ciencias Naturales de Japón. Reportó para Noticiero Guatevisión, José Linares. Conecta tu empresa con Comnet, el Internet empresarial de máxima velocidad. Comnet, conectando un mundo mejor. Presentó. Inflación se incrementa en un 8%, lo que lleva a los guatemaltecos a buscar sustitutos para los productos que suben sus precios.
Gracias por continuar con nosotros y llegó el momento de darle la bienvenida a Paula Osaeta. Eso quiere decir que es momento de que hablemos de dinero. El segmento de Economía y Negocios es presentado por la nueva BAN Virtual. Tan fácil de usar que puedes hacer todas tus operaciones en segundos aprovechables. Conócela, úsala. María Luisa, Alberto, buenas noches. Les cuento que el Ministerio de Economía, Agexport y Vestex inauguraron este miércoles el evento Invest in Guatemala como parte del Apparel Sourcing Show 2022. Este evento reúne a más de 25 empresas de capital extranjero del sector de vestuario y textiles, quienes conocerán las ventajas competitivas que ofrece Guatemala para relocalizar sus cadenas de suministros. Esto forma parte del Plan Guatemala No Se Detiene, que busca llegar a la meta de $1.500 millones en inversiones y reinversiones extranjeras. El evento cuenta con la participación de representantes de empresas de Estados Unidos, Corea del Sur, Indonesia, Vietnam, Taiwán, India, Hong Kong, Colombia y Centroamérica. Dentro de los temas abordados están el hub energético de la región y su importancia para la inversión extranjera directa, cadenas de suministros en Guatemala y en Centroamérica, beneficios de los TLC para el sector de vestuario y textiles, entre otros. Y en otros temas, el superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, acompañado de los ministros de Finanzas y Economía, informó de las acciones para el análisis de los expedientes de devolución del crédito fiscal para exportadores que dieron como resultado el término de la presa de devolución del crédito fiscal. En el año 2021 se atendieron 2.661 solicitudes de devolución, lo que representa un monto autorizado de 2.550 millones de quetzales, es decir, 1.247 millones más y un 32% más de solicitudes atendidas con respecto al año 2020. Según el superintendente, han mejorado el procedimiento de verificación, lo que les ha permitido que al 25 de mayo no se tenga pendiente de atender ninguna solicitud de devolución del crédito fiscal. Así que eso significa capital de trabajo, y este capital de trabajo significan empleos, significa certeza jurídica. Tuvimos la visita de una compañía de las grandes en Guatemala que nos dijo que con la devolución del crédito fiscal había creado 1.000 empleos. Es decir, en una época de crisis, en una época en que necesitamos ser eficientes y competitivos en el país, creo que la devolución de crédito fiscal abona a esa competitividad. Y mire, la inflación es un tema cada vez más fuerte en el mundo. Con las presiones en los precios a nivel mundial, todos están sufriendo de aumento de costos, desde la industria hasta el consumidor, que ahora tiene que pensar en sustituir productos o simplemente comprar menos. Guatemala, como lo hemos estado hablando desde hace unas semanas, es uno de los países que está aumentando más los precios. De hecho, es un aumento del 8%. Estamos pagando más en combustibles, pero también en alimentos y bebidas. ¿Pero qué es lo que como consumidores estamos haciendo? Pues según datos de Kantar, estamos consumiendo menos, comprando en volumen 5% menos. El incremento más alto se da precisamente en el rubro de alimentos. Es en alimentos en donde los precios crecen más. Y cuando desglosamos este sector de alimentos, el precio donde más aumenta es en la parte de proteínas. Proteínas, ya sea frescas o congeladas, son las que más incrementan precio. Aumentan un 13% el precio versus el mismo periodo del año anterior. El consumidor está consumiendo 13% menos de proteínas y congelados, pues según Galvez, en la medida que aumentan los precios, disminuye el volumen, y esto se traduce en que la dieta de los hogares está cambiando. En el caso de los productos de limpieza y desinfección, aunque han incrementado sus precios, las personas siguen comprándolos, pero en la mayoría de categorías los consumidores no tienen otra opción más que sustituir, algo que podemos ver que sucede con los aceites comestibles. Hoy la marca promedio, la que está en la media de las categorías, no es suficiente. El consumidor quiere o lo suficientemente barato o lo suficientemente de mejor calidad. Sabemos que va a llegar a pasar que se busquen sustitutos o que se busquen productos pues que cubran o cumplan la misma función, pero que tengan pues obviamente precios más accesibles o que de por sí, por el tipo de producto que sea, pues ofrezcan mejores precios. En Guatemala, específicamente en el caso de los aceites comestibles, han incrementado un 23% sus precios. El mayor incremento de precios se observa en el aceite de soya, que incrementa un 31%, 8 puntos porcentuales por arriba del promedio.
WhatsApp no solo es una aplicación de mensajería que nos resuelve la vida a nivel personal o laboral, sino que sirve de apoyo desde hace varios años a muchas empresas. Por medio de WhatsApp Business es posible programar respuestas automatizadas a preguntas frecuentes de sus clientes potenciales y agilizar la comunicación que tiene con ellos. Aunque es una gran herramienta, hasta ahora era un poco complicado para las empresas pequeñas empezar a utilizarla, pues era necesaria la configuración de una interfaz y el proceso resultaba difícil, además de que necesitaba ayuda de algún proveedor de servicio autorizado. Hace un par de días Mark Zuckerberg anunció un cambio importante para hacer la herramienta más accesible a empresas de todos tamaños y dijo que ofrecerán servicios de alojamiento en la nube gratuitos y seguros proporcionados por Meta. Con esto han reducido el tiempo de inicio de meses a minutos para que las empresas y los desarrolladores puedan acceder rápido y fácilmente al servicio, construir directamente sobre WhatsApp para personalizar aún más su experiencia y aumentar la velocidad a la que pueden responder a sus clientes. La empresa también anunció que además de la versión sin costo de WhatsApp Business, presentará una opción premium que permitirá el uso de hipervínculos personalizados y el uso de hasta 10 dispositivos simultáneos para responder a las conversaciones. Sin duda es una herramienta que le servirá mucho para su negocio y mantener esa relación directa con su cliente. Recuerde que mañana regreso con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. El segmento de Economía y Negocios es presentado por la nueva BAM Virtual. Tan fácil de usar que puedes hacer todas tus operaciones en segundos aprovechables. Conócela, úsala. Buenas noches para ti también, Paula. Continuamos. Y la leche y sus derivados son muy importantes para la salud y es parte de la dieta básica de una persona. Según la FAO, el consumo per cápita de leche al año debería de ser de 160 litros, aunque en Guatemala el promedio es de 60. Es por eso que para incrementar su consumo y conocer los beneficios de la leche se hará el Foro de Leche y Productos Lácteos. Guatemala consume 1/3 de leche de lo que se recomienda anualmente, siendo esto un promedio de 60 litros per cápita. Pero si lo dividimos por niveles socioeconómicos, las personas que viven en pobreza o pobreza extrema no tienen los recursos para poder consumir estos productos, y los de clase media solo pueden consumir 10 o máximo 15 litros anuales. Ahora, si hablamos de la producción, en Guatemala hay 7,000 productores a nivel nacional que generan un impacto a nivel de producción. ¿Cuánto estamos produciendo actualmente en Guatemala? Estamos produciendo aproximadamente 1.400.000 litros diarios. Entonces, no es suficiente para poder cubrir las necesidades, ¿cierto? Si uno va al revés y dice, bueno, tenemos 17.8 millones de personas en Guatemala y se recomienda, ¿cierto?, 3 porciones de lácteos por día, ¿cierto? Eso significa tanto. Entonces, sacamos una regla de 3 y nos damos cuenta de que estamos produciendo un porcentaje del total de productos que nosotros necesitaríamos. Ante esto, hay una gran oportunidad de desarrollo y de que esta producción local aumente. A su vez, si esto se logra, se sumarían más empleos a los 10,000 ya existentes. Como parte del trabajo que realiza la Gremial de Lácteos, el 31 de mayo se llevará a cabo el Foro Guatemalteco de la Leche y Productos Lácteos, con el objetivo de crear diálogos, presentar innovaciones y plantearse metas de hacia dónde deben ir. Además, habrá degustaciones de los productos que se producen localmente. La idea es que vayamos involucrando a la academia, al sector público, al sector privado, ¿cierto?, con la finalidad de generar un diálogo, donde podamos ir año tras año, ¿cierto?, mostrando innovación, investigación, programas, resultados, estadísticas, que nos permitan, ¿cierto?, ir definiendo hacia dónde podemos ir avanzando, ¿cierto?, como sociedad. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Selección de fútbol de talla baja de Guatemala retorna al país luego de destacar en la Copa América de Perú, donde enfrentó al equipo que resultó subcampeón. Ya regresamos. Mire, en nuestro segmento deportivo le contamos que nuestro combinado nacional de fútbol de talla pequeña regresó recientemente al país luego de haber disputado la Copa América. A continuación le contamos cómo fue su participación en el torneo. La Selección Nacional de Fútbol de Talla Baja, ASOFUT, compartió su experiencia durante el torneo de la Copa América de Perú 2022. Los integrantes de la selección se sintieron orgullosos de llevar la camiseta guatemalteca en la Copa América Perú 2022 de talla baja, disputada entre el 20 y el 24 de mayo.
El combinado nacional dejó una buena impresión al empatar frente a Marruecos 1-1, aunque después cayó frente a Brasil por un cerrado marcador de 2-1 y en su primer juego ante Paraguay 5-2. El director general de la SOFUT comenta que llevaban preparándose e invitando a personas de talla baja desde el 2018. Sin embargo, por la crisis sanitaria del 2020, tuvieron que posponerse los entrenos. Asimismo, agrega que buscaron apoyo para lograr el sueño de representar a Guatemala en el torneo, ya que fue el primer país en Centroamérica en ser invitado. Gente pequeña, reto grande, Guatemala. La destacada participación de la selección les abrió campo para disputar encuentros internacionales con países de Sudamérica y Estados Unidos. José Alfredo Calderón, director técnico, indica que su selección avanza en su fútbol y desde ya se preparan para obtener mejores resultados en el siguiente torneo. La selección de Argentina resultó ser ganadora del torneo, luego de haber derrotado a la final a Paraguay, equipo que fue el primer rival de Guatemala en la Copa América. Con información e imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatavisión, Anderson Morán. Y Chile será la primera parada en Latinoamérica de The Art of Banksy Without Limits, la exposición no autorizada que rinde tributo a Banksy, el artista urbano que mantiene su identidad en el anonimato y que maravilla al mundo con sus grafitis y murales callejeros. La exposición no autorizada que rinde tributo a Banksy llega a Latinoamérica y su primera parada será Chile. La muestra The Art of Banksy Without Limits es inaugurada el miércoles en una carpa instalada en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en el centro de Santiago. La exhibición reúne más de 160 obras, murales y esculturas del enigmático artista británico, que comenzó a pintar grafitis en la década de 1990 en Inglaterra y extendió su arte callejero a varios países, manteniendo su identidad en el anonimato. A mí no me interesa cómo la gente llegue, a mí me interesa cómo la gente sale. Si después de ver más de 160 obras de él, hay un cambio de chip en tu cerebro, si te vuelves más humano, si te vuelves más empático, si rompes esa burbuja de individualismo en el cual nuestra sociedad contemporánea vive. Banksy toca temas como los derechos de los animales, la migración, política y críticas hacia la corona inglesa. Últimamente también ha hecho obras sobre el coronavirus y el confinamiento que vivió el mundo durante la pandemia. La exhibición presentará cuadros originales de Banksy y réplicas de murales famosos, realizados por los artistas Desastre de México, Bruquesia de España y las chilenas Maida K y Antisa. Primero, yo creo que no importa si eres chileno, mexicano, alemán, japonés, todos entendemos el mensaje de Banksy. Habla sobre temas que a todos nos conciernen en ese momento y de lo que están pasando, como desde las últimas obras que hizo acerca del corona, hasta sus obras más antiguas que hablan acerca de, no sé, el anarquismo o realmente el capitalismo y la forma en la que vivimos. Nadie sabe quién es Banksy, cuál es su edad y si realmente es una o varias personas. Según Quintana, el misterio que envuelve a este artista hace que su obra atraiga aún más a la gente, y especialmente a los coleccionistas, que pagan mucho dinero por sus piezas. Tras Santiago, la exposición viajará a Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá y Ciudad de México. Bueno, hasta aquí llegamos en este espacio informativo. Gracias por su preferencia. Mañana regresaremos con más. Alberto, buenas noches. Buenas noches para todos. Nos despedimos con estas curiosas imágenes. El tránsito en una calle del Reino Unido se detuvo para permitir que una familia de gansos cruzara. La familia de gansos pasó sin ningún inconveniente. La divertida escena de estas aves fue compartida por la página de YouTube Storyfood.